Sor Juana Inés de la Cruz, 1648 a 1695, es una de las más grandes escritoras del siglo de oro de la literatura mexicana y latinoamericana. Su obra, rica en reflexiones sobre la condición humana, la mujer y el amor, está llena de inteligencia, sensibilidad y un profundo sentido crítico. A través de sus sonetos, Sor Juana aborda temas universales como la belleza, el conocimiento, la lucha entre el alma y el cuerpo, y la reflexión sobre el amor y la muerte, siempre con una mirada crítica hacia las estructuras sociales y religiosas de su época. En este recorrido por sus sonetos, podemos apreciar no solo su maestría en el uso del verso, sino también su incansable búsqueda de la verdad y su deseo de libertad intelectual y emocional. Cada uno de estos sonetos invita a una reflexión profunda sobre el alma humana, desnudando sus pasiones y contradicciones, y al mismo tiempo exigiendo un reconocimiento del valor del conocimiento y la reflexión crítica sobre el mundo que nos rodea. Capítulo 1. Introducción a Sor Juana Inés de la Cruz y su poesía. Hablar de Sor Juana Inés de la Cruz es adentrarse en un universo de luz y sombra, de palabras que brotan como agua viva desde la profundidad de un alma que se sabía libre incluso cuando el mundo le imponía cadenas. Nacida como Juana Ramírez de Asbaje en San Miguel Nepantla, en el virreinato de la Nueva España, su genio precoz se manifestó desde la infancia. Aprendió a leer a los 3 años, se fascinó con los libros como quien se fascina con los astros, y buscó, con la obstinación de los espíritus eternos, aprender más allá de los límites impuestos por su condición de mujer. En la vida de Sor Juana, el conocimiento no fue un lujo, fue una necesidad vital. La poesía, su templo. El estudio, su devoción más honda. Ingresó al convento de San Jerónimo no por un llamado místico, sino porque la reclusión le permitía algo que el mundo exterior le negaba: tiempo y libertad para el pensamiento, el arte y la ciencia. Desde el claustro, tejió una obra inmensa que abarca lo poético, lo filosófico, lo teológico y lo científico, enfrentando con palabras afiladas la hipocresía, el dogma y el machismo de su tiempo. Y en esa inmensa obra suya, los sonetos son como espejos de agua en los que se reflejan los cielos más profundos de su alma. No son simplemente versos barrocos, adornados con los brillos de la forma. Son la voz de una mente que ama, que duda, que teme y que piensa. Cada soneto es un fragmento de eternidad, una plegaria que se lanza al viento con la esperanza de ser comprendida por los siglos venideros. En sus sonetos, Sor Juana dialoga consigo misma y con el mundo. Escribe al amor, pero también a la muerte, al cuerpo que desea y al espíritu que lo rechaza, al silencio de Dios y al bullicio del saber. Habla como mujer, como pensadora, como poeta, como víctima y como juez. Su pluma no se contiene, sino que arde, se eleva, se sumerge. Habla con una voz que desafía el tiempo, porque no se conforma con nombrar el mundo, lo interpreta, lo sacude, lo vuelve palabra viva. No es menor el hecho de que, en un mundo dominado por la voz masculina, Sor Juana haya encontrado un espacio propio desde donde alzar la suya. Sus sonetos no son únicamente expresiones líricas, son declaraciones de autonomía intelectual y emocional. Son, en cierto modo, su manifiesto. Un manifiesto del alma frente a la opresión de los cuerpos, del amor propio frente al desprecio ajeno, del pensamiento libre frente al dogma. En este primer capítulo, no solo introducimos a Sor Juana, sino que nos acercamos al umbral de su universo. Comprender su poesía requiere dejar atrás los prejuicios del tiempo y del género, abrir el corazón a la belleza del pensamiento barroco, y permitir que sus palabras nos conduzcan a una profundidad donde la emoción y la razón se abrazan como viejos amantes. Leer los sonetos de Sor Juana es como cruzar un puente de oro entre el alma y el intelecto. Su palabra, que nunca es simple ornamento, se convierte en antorcha para iluminar los laberintos del ser humano. En su arte, la belleza no es solo forma, es fondo, es resistencia, es verdad. A lo largo de los capítulos que siguen, nos sumergiremos en una selección de sus sonetos más emblemáticos. En cada uno, descubriremos una faceta distinta de esta mujer sabia y luminosa. Su voz nos hablará del amor y del olvido, de la muerte y del deseo, de la vanidad y del consuelo. Y en cada verso, sentiremos latir el corazón de una escritora que hizo del pensamiento su refugio, y de la poesía, su espada. Así comienza nuestro viaje. Así, entre velos de palabras y llamaradas de lucidez, iniciamos la travesía por el alma inmortal de Sor Juana Inés de la Cruz. Capítulo 2. Soneto y la belleza efímera del amor. Hay un instante en la vida de todo ser humano en el que el tiempo parece detenerse, cuando la belleza nos toma por sorpresa. No aquella belleza superficial,
forjada por la moda o el artificio, sino la que arde en el centro de la mirada, en la textura de una emoción, en el temblor de una palabra dicha con el alma. Sor Juana Inés de la Cruz, dueña de una sensibilidad tan aguda como su intelecto, supo ver en la belleza no un triunfo, sino una fragilidad. Como las flores que amanecen radiantes y caen antes del ocaso, la belleza para ella es un instante suspendido entre el asombro y la muerte. En su primer gran soneto, el cual no lleva título más que el de su primer verso, Sor Juana nos invita a reflexionar sobre el espejismo de la hermosura, su carácter fugaz, su vano poder ante el juicio del tiempo. El poema dice: «Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido». Desde los primeros versos, la autora nos lleva al corazón de la ilusión, la belleza como trampa, como simulacro. El cuerpo humano, el rostro hermoso, el adorno elaborado, todo es un espejismo fabricado por la técnica, por el arte, que no es solo el arte estético, sino también el arte de engañar. La imagen se convierte así en un discurso, en un argumento falaz que persuade al ojo pero no convence a la conciencia. Falsos silogismos de colores, dice Sor Juana, como si la apariencia fuera una lógica falsa que convence sin razón. Y continúa: «Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido». Aquí, la poesía se transforma en espejo cruel. ¿Qué es el afán humano por embellecer, por maquillarse, por disfrazarse de juventud eterna, sino una vana lucha contra lo inevitable? La lisonja, esa adulación complaciente que el arte hace al cuerpo, es un intento desesperado por ocultar los estragos de los años. Pero el tiempo no se deja engañar. Avanza. Destroza. Borra. La vejez, ese fantasma que todos temen y pocos comprenden, no puede ser vencida con pintura, ni con vanas ilusiones. La belleza, nos dice Sor Juana, es un reflejo que se descompone al menor contacto con la verdad del tiempo. Es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada. Es un resguardo inútil para el hado. 3 imágenes, 3 sentencias. La belleza es vano artificio, es decir, labor inútil, esfuerzo hueco del esmero. Es flor al viento delicada, imagen sublime de lo efímero, de aquello que vive solo un instante antes de deshojarse. Y es resguardo inútil para el hado, no hay destino que se detenga ante el rostro bello. La muerte no se conmueve con la piel tersa ni con los labios sonrosados. El hado, ese destino inevitable que viene a cerrarnos los ojos, se ríe de los afeites, de las apariencias, de las máscaras. La belleza no salva. La belleza no protege. La belleza no dura. Y finalmente, es una necia diligencia errada. Es un afán caduco, y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Estos 3 versos finales caen como campanas en una noche silenciosa. Cada palabra retumba con la fuerza de lo irrefutable. Necia diligencia errada. La preocupación por mantener la hermosura es tonta y equivocada. Afán caduco, deseo que caduca, que vence, que expira. Y entonces la gran sentencia final, una de las más célebres de la literatura en lengua española. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 4 palabras, 4 cenizas. La belleza termina siendo lo que todos somos al final del camino. Un cuerpo sin vida, un polvo que se disipa, una sombra que ya no proyecta luz, una nada que no se puede tocar. Sor Juana, desde su celda en el convento, desde su profundo diálogo con la filosofía y la teología, comprendía la dimensión trágica y al mismo tiempo liberadora de esa verdad. Este soneto no es una burla a la belleza, sino una meditación sobre su limitación. Tampoco es un rechazo al arte, sino una advertencia contra la adoración ciega de lo superficial. En un mundo donde las mujeres eran valoradas más por su apariencia que por su mente, este poema es también una declaración de guerra. La hermosura, aunque celebrada, no basta. Es sombra si no hay pensamiento. Es polvo si no hay alma. Y al escribir esto, Sor Juana se alza como una voz adelantada a su tiempo. Mientras el barroco se regodeaba en el ornamento, ella lo utilizaba para desmantelar sus trampas. Mientras el mundo escribía odas a la belleza de la amada, ella escribía epitafios a las falsas promesas del espejo. En sus versos, la mujer ya no es solo objeto de deseo, sino sujeto pensante, voz crítica, conciencia despierta.
Este primer soneto nos presenta, pues, no solo el talento poético de Sor Juana, sino su mirada profunda, casi existencial, sobre la condición humana. Es una invitación a ver más allá del envoltorio, a amar con inteligencia, a buscar la verdad bajo la apariencia. Es también, de forma sutil y valiente, una declaración feminista. Porque la mujer no debe ser valorada por lo que muestra, sino por lo que piensa y por lo que siente. Y así, mientras su pluma escribe con tinta de eternidad, la voz de Sor Juana continúa viva. Nos sigue hablando desde el silencio de los siglos, recordándonos que el verdadero esplendor no está en la carne que se marchita, sino en el pensamiento que arde sin extinguirse. Capítulo 3. Hombres necios que acusáis el fuego de la razón femenina. La historia del pensamiento ha estado, por siglos, poblada por voces que juzgan. Pero pocas veces esas voces han sido tan certeras, tan audaces y tan necesarias como la de una mujer que, encerrada en un convento, rompió los muros con la fuerza de su inteligencia. Este capítulo nos sumerge en uno de los poemas más ardientes de Sor Juana Inés de la Cruz, una llama que arde contra la injusticia con palabras que son espadas, con metáforas que son fuego, y con una razón que desafía el poder patriarcal de su época. El poema comienza como una flecha directa al corazón de la hipocresía masculina. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Sor Juana no titubea, no suaviza, no insinúa, acusa directamente. Llama necios a los hombres, y no en un tono liviano, sino con la fuerza de quien ha vivido esa injusticia en carne y mente. Los acusa de incoherencia, de falta de lógica, de actuar sin razón. Pero va aún más allá, les dice que ellos son la causa de lo que condenan. Que culpan a la mujer de conductas que ellos mismos provocan. ¿Qué mayor acto de verdad puede haber que señalar al verdugo como autor de la supuesta culpa? La voz poética, clara y sin temor, continúa. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien? Si las incitáis al mal. Aquí, Sor Juana muestra no solo su dominio del verso, sino también su aguda capacidad para desarmar argumentos injustos. El deseo masculino que persigue, que corteja, que insiste, que fuerza, se convierte en el mismo deseo que luego juzga. La mujer es empujada a la caída, y luego condenada por haber caído. ¿Dónde está la justicia en ese juego cruel? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién define lo que está bien o mal? Y luego, casi como una fórmula matemática que expone el absurdo. Combatís su resistencia. Y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Este fragmento es una radiografía del doble estándar. Los mismos que acosan, que presionan, que buscan doblegar la voluntad de la mujer, son quienes después, con fingida gravedad moral, la acusan de liviandad, de falta de virtud, de entrega fácil. Es el juicio del que manipula y luego culpa. Sor Juana ve esta contradicción con la claridad de una mente que no se deja engañar ni por el discurso religioso ni por las normas sociales. Pero el poema no se queda en la denuncia. Va más allá. Expone el dilema moral al que se somete a la mujer. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis. Para pretendida, Tais. Y en la posesión, Lucrecia. Este cuarteto condensa siglos de imposición cultural. Se exige a la mujer que sea seductora, como Tais, cortesana griega símbolo de deseo, mientras espera que, en la intimidad, sea casta, digna, recatada, como Lucrecia, la romana que se suicidó tras ser violada para preservar su honor. ¿Cómo puede coexistir ese mandato imposible? ¿Cómo se puede desear y castigar al mismo tiempo? Este punto es central no solo en la poesía de Sor Juana, sino en su pensamiento como mujer que desafía los moldes. Ella denuncia esa dualidad absurda que reduce a la mujer a una dicotomía, o santa o pecadora. No se permite la complejidad, la humanidad. Y es precisamente esa humanidad lo que ella reclama para sí misma y para todas. El poema continúa desplegando imágenes, preguntas retóricas, juegos de lógica que evidencian la contradicción masculina. ¿Cuál mayor culpa ha tenido? En una pasión errada. ¿La que cae derrogada? ¿O el que ruega decaído? Es esta una pregunta devastadora. Un espejo que refleja una realidad incómoda. ¿Quién es más culpable en una relación desbalanceada? ¿La mujer que cede ante la insistencia, o el hombre que, sin detenerse, suplica hasta quebrar su voluntad?
Sor Juana no da una respuesta directa, porque la respuesta es obvia, y su poema no es un tratado judicial, sino un juicio poético. Y prosigue. ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga. La que peca por la paga. O el que paga por pecar. De nuevo, la lógica vuelve a brillar como un relámpago. ¿Quién tiene más culpa en el acto? ¿La mujer que vende su cuerpo por necesidad, o el hombre que tiene el poder económico y moral, y aún así paga por el pecado? Esta pregunta destruye la idea de superioridad moral que muchos hombres esgrimían entonces, y aún hoy, para juzgar a las mujeres. Hacia el final del poema, Sor Juana eleva la voz en una condena general al desequilibrio, al juicio injusto, a la violencia simbólica del discurso dominante. Pues ¿para qué os espantáis? ¿De la culpa que tenéis? Quered las cual las hacéis. O haced las cual las buscáis. Es, quizás, el corazón del poema. Un grito de coherencia. Una exigencia de justicia. O aceptan a las mujeres como son, con todo lo que implica su libertad, su deseo, su humanidad, o no las moldeen y luego se escandalicen del resultado. No se puede construir una mujer ideal y luego repudiar a la mujer real. Y, para cerrar, como en un juicio final, Sor Juana lanza su sentencia inmortal. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Con estos versos, la autora encierra todo el poema en un círculo perfecto de crítica y claridad. La mujer, haga lo que haga, será culpable. Si se niega, es cruel. Si acepta, es fácil. No hay espacio para el justo medio, para la libre elección. Sor Juana nos muestra, con dolor y con rabia lúcida, que la mujer está condenada de antemano. Pero ella, al nombrarlo, rompe el hechizo. Señala al poder, lo desnuda, lo ridiculiza, lo desafía. Este soneto no es solo un poema, es una revolución hecha con tinta. Es la voz de una mujer que se alza en el silencio histórico para decir basta. Es el eco de todas aquellas que fueron juzgadas, quemadas, silenciadas. Pero también es faro, una luz que sigue iluminando los caminos de quienes aún luchan por justicia, por igualdad, por respeto. En la historia de la literatura, pocas veces una mujer ha hablado con tanto filo, con tanto fuego, con tanta verdad. En la historia de la lucha por los derechos, pocas veces la poesía ha sido tan precisa, tan insumisa, tan poderosa. Sor Juana no solo escribe. Sor Juana arde. Y su llama sigue viva, hoy más que nunca. Capítulo 4. Este que ves, engaño colorido, el rostro en el espejo de la vanidad. En las profundidades del silencio conventual, entre libros antiguos, espejos dorados y retratos ausentes de alma, Sor Juana Inés de la Cruz escribe un soneto que no solo desafía a la vanidad de su época, sino que también se enfrenta a su propia imagen como mujer, como cuerpo, como apariencia. En este poema, la poeta se detiene ante su retrato, ante su reflejo, en lugar de adularlo o conservarlo como testimonio de belleza, lo desnuda, lo denuncia, lo expone como un engaño colorido, como una máscara que encubre la verdad efímera de la carne. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Desde el primer verso, Sor Juana desmonta el artificio. Lo que el mundo ve, ese retrato colgado, ese rostro pintado con esmero por manos hábiles, no es ella, no es su esencia, no es su sabiduría, ni su alma, ni su lucha. Es solo un engaño colorido, una trampa visual, un espejismo de belleza detenido en el tiempo, detenido en la mentira. El arte, dice, muestra sus primores, sus virtudes. Pero lo hace con falsos silogismos de colores. La comparación es brillante. Así como el silogismo puede ser una trampa de razón, un argumento lógico que lleva a una conclusión falsa, también la pintura, con sus pinceles y su ilusión, nos arrastra hacia una imagen que no es verdadera. La belleza, por tanto, es una falacia con forma de rostro. Y luego, este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Aquí aparece la crítica feroz a la vanidad, a esa necesidad humana de detener el tiempo, de negar la muerte, de perpetuar una imagen idealizada cuando la realidad se marchita. El retrato es, para Sor Juana, una forma de lisonja, una adulación inútil que intenta borrar las huellas del tiempo, esconder las arrugas, las canas,
los ojos que ya no brillan igual. El arte busca excusar de los años los horrores, quiere detener la marcha inevitable de la vida. Pero esa lucha es inútil. Porque el tiempo es un monstruo invencible. Porque la belleza es una flor que nace para morir. Y porque el retrato, por muy fiel que sea, nunca podrá contener el fuego de la mente ni el peso de la experiencia. En los tercetos finales, Sor Juana arremete con toda la fuerza de su razón. Es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada. Es un resguardo inútil para el hado. La imagen se desmorona. Ya no es ni siquiera un objeto digno de aprecio estético. Es un vano artificio, una flor frágil que el viento arrastra, un resguardo inútil contra el destino. Porque el destino, el hado, no puede ser detenido con pinceles ni con recuerdos. La muerte vendrá, la carne se corromperá, el alma partirá. ¿De qué sirve entonces aferrarse a un retrato, a una belleza congelada, a una ilusión? Y el cierre, como un campanazo de realidad, nos lanza al abismo de la conciencia. Es una necia diligencia errada. Es un afán caduco, y bien mirado. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Este verso final es uno de los más estremecedores de toda la poesía barroca. En él resuenan ecos bíblicos, polvo eres y en polvo te convertirás, y a la vez una modernidad brutal, el reconocimiento de que todo cuerpo es transitorio, de que toda vanidad es necia, de que toda belleza es humo. Cadáver, polvo, sombra, nada. Esa es la conclusión. Ese es el destino que nadie quiere nombrar. Pero Sor Juana lo nombra. Porque su poesía no es refugio de consuelos, sino espejo que muestra lo que otros prefieren evitar. En un mundo obsesionado con la apariencia, ella proclama la verdad de la finitud. En una cultura que adoraba los retratos y la fama, ella declara que todo eso es ceniza. Este poema no solo habla del cuerpo. Habla también de la memoria, de la identidad, del deseo de permanencia. Sor Juana sabe que su imagen no la representa, que su verdadero rostro está en sus palabras, en sus ideas, en su rebeldía. Por eso, en lugar de conservar la máscara, la destruye. Y al hacerlo, se libera. La poeta se deshace del artificio para dejar atrás la figura y convertirse en pensamiento puro, en inteligencia que no muere. Y aquí ocurre lo más paradójico. Al negarse a ser inmortalizada por su imagen, al declarar que todo retrato es vacío, Sor Juana se vuelve eterna. Porque su voz, su lucidez, su valentía resisten más que cualquier pintura. Porque este poema, al desnudar la mentira del retrato, se convierte él mismo en un retrato auténtico, profundo, incorruptible. Este capítulo es un canto a la fugacidad, sí, pero también a la resistencia del espíritu frente a la muerte. Porque aunque el cuerpo se desvanezca, y aunque el retrato se desvanezca, la palabra permanece. Y en esa palabra, Sor Juana vive. Vive más allá del polvo, de la sombra, de la nada. Capítulo 5. Hombres necios que acusáis el filo agudo de la razón. Desde el rincón silencioso de su celda, entre códices, tinteros y velas encendidas por el deseo de saber, Sor Juana lanza un grito que atraviesa el tiempo como una flecha incandescente. No es un grito desesperado, ni histérico, ni torpe. Es un grito afilado por la inteligencia, pulido por la razón y endurecido por la experiencia de una vida vivida bajo el yugo de una doble moral. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Con estos versos de apertura, el poema se transforma en una sentencia. No hay ambigüedad. No hay temor. Sor Juana, mujer del siglo XVII, se dirige directamente a los varones que gobiernan el pensamiento, la religión, la moral y el deseo. Y les dice, sois vosotros los causantes del pecado que tanto censuráis. Su voz no tiembla. Su mirada es clara. Su acusación es justa. Aquí no hay metáforas veladas ni simbolismos enmascarados. Aquí hay verdad desnuda. Y esa desnudez es más poderosa que 1000 adornos retóricos. Porque lo que Sor Juana denuncia es la hipocresía ancestral, la estructura perversa que exige pureza a la mujer mientras la tienta, la empuja, la confunde y, luego, la condena. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis. Para pretendida, Tais. Y en la posesión, Lucrecia. Este cuarteto desvela una paradoja cruel. El hombre desea a la mujer libre, coqueta, atrevida para cortejarla,
pero exige de ella recato, silencio, sumisión una vez que la ha poseído. Thais, cortesana libre, Lucrecia, símbolo de castidad. El hombre quiere ambas en una sola mujer. Y cuando no lo logra, porque ese ideal es imposible, la culpa es de ella. Es entonces cuando el poema arde. Cada verso es un dedo que señala, que acusa, que desmonta. Sor Juana no solo hace poesía, hace filosofía moral, y lo hace con una lucidez que incomoda. Su voz atraviesa no solo a los hombres de su tiempo, sino a toda una cultura estructurada en torno a la desigualdad entre géneros. ¿Por qué queréis que obren bien? Si las incitáis al mal, combatís su resistencia. Y luego con gravedad. Decís que fue liviandad. Lo que hizo la diligencia. Aquí estalla la paradoja. El hombre que seduce es héroe, la mujer seducida, culpable. El hombre que insiste y hostiga es galante, la mujer que cede, deshonrada. Y si resiste, se le acusa de orgullosa, altiva o ingrata. Si accede, se le acusa de liviana. No hay victoria posible para la mujer. La trampa está tejida desde el principio. Sor Juana ve todo esto con ojos despiertos. No la engañan los dogmas, ni las cortesías hipócritas, ni la estructura eclesiástica. Ella ve. Y al ver, escribe. Y al escribir, libera. No solo se libera a ella, libera a las voces silenciadas, a las mujeres que no tuvieron tinta, ni tiempo, ni permiso para gritar. Sor Juana grita por todas. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien? Si las incitáis al mal. Este verso, reiterado como aguijón, resuena como eco eterno. Es el retrato de una sociedad que enseña a caer y castiga por haber caído. Que pone la manzana frente a Eva y después la expulsa del paraíso. Es la visión de un círculo vicioso en el que la mujer está siempre en falta, incluso cuando no ha hecho nada. Pero Sor Juana no se queda en la queja. Su soneto no es solo denuncia. Es también razón, orden, lógica. Utiliza los mismos métodos que usaban los teólogos y filósofos varones de su época, la dialéctica. Pero los emplea con un propósito revolucionario: defender a la mujer y desenmascarar la falsedad de los valores dominantes. Bien, con muchas armas fundo. Que lidia vuestra arrogancia. Pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Aquí, la ironía es feroz. Se les acusa a las mujeres de ser tentadoras, de representar el mal, el pecado. Pero Sor Juana devuelve la acusación: los hombres son quienes encarnan las tres grandes tentaciones del alma, diablo, carne y mundo, en su afán seductor. Ellos, no ellas, son los artífices del mal. Ellos construyen las redes y luego fingen escándalo cuando alguien cae en ellas. Y luego viene el cierre, magistral, fulminante, inolvidable. ¿Quién mayor culpa ha tenido? En una pasión errada. La que cae de rogada. O el que ruega de rendido. El dilema está planteado con perfección lógica. ¿Quién es más culpable? ¿La mujer que cede o el hombre que insiste? ¿La que se rinde ante la súplica o el que suplica con la intención de corromper? En este juicio, la poeta invierte los roles. Y los jueces, esos hombres que han dictado moral durante siglos, ahora están en el banquillo de los acusados. Pues ¿para qué os espantáis? ¿De la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis. O hacedlas cual las buscáis. Este cuarteto final es casi un manifiesto. No es solo una observación moral, es una demanda de coherencia, de justicia, de humanidad. Si quieren mujeres puras, que no las corrompan. Si las quieren libres, que las respeten. Que dejen de fabricar culpas para justificar su poder. Que dejen de usar a las mujeres como espejos rotos donde proyectan sus propios pecados. Con este soneto, Sor Juana no solo se afirma como poeta. Se afirma como filósofa, como pensadora, como mujer lúcida que ha comprendido la estructura del patriarcado antes de que ese término existiera. Su voz es profética, su inteligencia feroz. Y su palabra, imperecedera. Porque este soneto no pertenece solo al siglo XVII. Pertenece a todas las épocas. Y cada vez que una mujer se alza para señalar la injusticia, hay un eco de Sor Juana en su voz. Cada vez que alguien exige igualdad, hay un resplandor de este poema en sus argumentos. Así, entre tinta, sabiduría y furia justa, Sor Juana Inés de la Cruz se erige no solo como la 10ª musa,
sino como la primera llama del feminismo literario de América. Capítulo 6. Este que ves, engaño colorido, retrato, ceniza y eternidad. Este que ves, engaño colorido, dice Sor Juana en el umbral del poema. Así, sin preámbulos ni ambajes, nos detiene ante un espejo y nos obliga a mirar no solo lo que está ahí, sino lo que se esconde detrás del reflejo. Nos invita a contemplar un retrato. El suyo, pero también el nuestro. Una pintura que no es sino ilusión, pintura y barniz. Un engaño, sí, pero también una advertencia, una confesión, una elegía del tiempo. Desde el primer verso, el poema se configura como una mirada al abismo de la apariencia. Porque ese rostro que vemos, perfecto, sereno, detenido por el arte, no es más que una máscara que oculta la verdadera historia del alma. El color no es más que velo. La forma no es más que disfraz. Detrás de esa piel pintada, lo que habita es lo efímero. Este que ves, engaño colorido. Que del arte ostentando los primores. Con falsos silogismos de colores. Es cauteloso engaño del sentido. Cada palabra está medida, como pincelada de un retratista divino. La poeta mira su propio retrato, quizás un óleo, quizás un recuerdo, y no se deja seducir por el artificio. Reconoce la trampa. Sabe que la pintura embellece, disimula, inventa. Y ese invento es una forma de traición. Los falsos silogismos de colores son una joya retórica. Porque así como el razonamiento falso conduce al error, el color que adorna la piel puede conducir a la vanidad, a la mentira de la juventud eterna. Sor Juana no se deja atrapar. Ella ve más allá. Ella piensa. Ella recuerda. En quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Aquí, la imagen se vuelve aún más poderosa. El retrato es una lisonja, una caricia falsa. Es una forma de decirle a la carne que aún resplandece, cuando ya la sombra del tiempo ha empezado a posarse sobre los hombros. El arte quiere salvarla del deterioro, pero es inútil. El tiempo avanza, callado y tenaz, como un amante celoso que viene a reclamar lo suyo. La belleza pintada es un suspiro congelado. Pero incluso el arte, tan orgulloso de eternizar, no puede engañar a quien conoce el paso de los días. Sor Juana no se deja seducir por el retrato, porque sabe que no puede evitar la vejez, el olvido, la ceniza. Es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada. Es un resguardo inútil para el hado. Con estos versos, el poema toma un aire de meditación casi estoica. El retrato no es refugio, no es salvación. Es solo un resguardo inútil, una flor frágil que será arrasada por el soplo del destino. La comparación con la flor es deliberada, lo bello es lo efímero. Lo delicado es lo que antes muere. Y en ese instante, lo que parecía vanidad se transforma en sabiduría. Porque esta reflexión no nace del ego, sino del desapego. Sor Juana no escribe desde el deseo de conservar la juventud, sino desde la conciencia de su pérdida. Y en esa pérdida, encuentra la verdad. Es una necia diligencia errada. Es un afán caduco y, bien mirado. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y entonces llega ese último terceto, devastador como un epitafio. Cada palabra se desploma como un golpe de campana fúnebre. Cadáver. Polvo. Sombra. Nada. Lo que comenzó como un retrato colorido termina en la certeza de la muerte. Y en esa certeza, hay algo sublime. Porque la muerte no es tragedia cuando se la mira con los ojos de la filosofía, sino revelación. La nada no es derrota, sino horizonte. Este soneto es, por tanto, un espejo doble. Refleja la imagen externa, la del retrato, y la imagen interna, la del pensamiento que lo contempla, asterisco asterisco en ese reflejo. Sor Juana nos entrega la imagen completa de la existencia, lo que aparentamos, lo que somos, lo que dejamos, lo que se disuelve asterisco asterisco. Pero también hay en estos versos una lección silenciosa. Porque si el cuerpo es polvo, si la imagen es engaño, entonces lo que realmente importa es la luz que no se ve, la inteligencia, el alma, la memoria. Sor Juana, al despojarse de la belleza, se afirma como lo que siempre fue, una llama de pensamiento, una voz que arde en la oscuridad del olvido. A través de este poema, nos invita a no detenernos en la superficie. A desconfiar del barniz.
A mirar más allá del rostro. A buscar en lo invisible, lo verdadero. Porque si el retrato es ceniza, la palabra es eternidad. Así, este capítulo no solo nos revela un poema, sino un acto de desnudez intelectual. Sor Juana se quita los adornos. Se despinta. Se deshace del artificio. Y al hacerlo, se vuelve inmortal. Capítulo 7. Rosa divina, belleza que arde, perfume que muere. Rosa divina que en gentil cultura, con ese verso, Sor Juana no solo inicia un poema, invoca una criatura sagrada. La rosa no es simplemente una flor en su poema, es símbolo, es espejo, es cuerpo, es alma. Es un instante detenido entre el éxtasis y la ruina. Desde el primer verso, la poeta la alza a la categoría de oráculo, de profetisa del tiempo. Rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza. Magisterio purpúreo en la belleza. Enseñanza nevada en la hermosura. Aquí, la rosa es más que una imagen bella, es magisterio. Enseña. No solo encanta con su forma y perfume, sino que revela algo profundo. Sor Juana la ve como una sabia antigua, una sacerdotisa que, con sus pétalos y espinas, nos enseña la verdad más inevitable de todas. La belleza es transitoria, la hermosura es niebla. La metáfora de lo purpúreo y lo nevado sugiere contraste. Pasión y pureza, sangre y hielo, juventud y vejez. La rosa contiene en sí todo el espectro de lo humano, desde el fuego de la vida hasta el soplo del final. Amago de la humana arquitectura. Ejemplo de la vana gentileza. En cuyo ser unió naturaleza. La cuna alegre y triste sepultura. En esta segunda cuarteta, la rosa es ya una imagen del ser humano. Amago de la humana arquitectura, una imitación en miniatura del cuerpo, una versión delicada de la carne. Nos recuerda que el ser humano, como la rosa, es frágil, fugaz, hermosamente condenado. Y con una fuerza deslumbrante, Sor Juana une en un solo ser dos extremos, la cuna y la sepultura. En la flor, como en nosotros, el nacimiento y la muerte están ya entrelazados desde el principio. La misma rosa que abre sus pétalos al sol es la que los cerrará ante la noche definitiva. El tiempo no da tregua, ni a flores ni a humanos. Cuán altiva en tu pompa, presumida. Soberbia, el riesgo de morir desdeñas. Y luego desmayada y encogida. De tu caduco ser das mustias señas. Aquí, la poeta le habla directamente a la flor, como a una hermana vanidosa. Cuán altiva. Cuán presumida. La rosa, al igual que muchas personas, cree en la eternidad de su belleza mientras florece. Se cree invulnerable en su esplendor, en su perfume, en su luz. Pero ese mismo orgullo es la antesala de su caída. Y luego, dice Sor Juana, desmayada, encogida, mustia. La flor se rinde. El tiempo le arrebata su color, su aliento, su forma. El poema se convierte en una elegía, en un canto doloroso y sabio a la caducidad de todo lo que nace para brillar. La rosa no muere por accidente, ni por crueldad del mundo, muere porque vivir implica marchitarse. El momento de máximo esplendor es también el instante en que comienza la pérdida. No hay rosa que no haya sido promesa de polvo. Oh, gran ejemplo de lo que es la vida. Tan bella, y con tan triste destino. Enseñarás arrogancia al humano. Y darás lección de humilde ruina. Aquí, Sor Juana se transforma en filósofa. Nos ofrece el corazón del poema. La vida, como la rosa, es bella y breve. Su fulgor es inevitablemente sombra. Su aroma se disuelve en el aire. Pero no por ello es menos digna, menos valiosa. Al contrario. La rosa, al ser flor y ceniza, al ser perfume y ruina, nos enseña la lección más honda. No hay arrogancia que dure, no hay esplendor que no se deshoje. Y esa conciencia no destruye la belleza, la engrandece. Porque lo efímero se vuelve eterno cuando se reconoce. Este poema es más que una meditación sobre la flor, es una parábola del alma humana, una elegía de la mujer, una crítica al orgullo de lo externo. Sor Juana, desde su celda conventual y su cosmos interior de saberes, comprende que en la rosa está cifrada la historia de todos nosotros. Porque al mirar la flor, vemos nuestra carne. Al olerla, recordamos lo que se va. Al ver sus pétalos marchitos, vemos nuestra infancia ida, nuestros sueños deshechos, nuestras pasiones agotadas. Pero también, en su aroma que perdura un segundo más, reconocemos la eternidad del instante vivido.
La rosa enseña. Y Sor Juana escribe. Y en su palabra, la rosa no muere, florece para siempre. Capítulo 8. En perseguirme, mundo, la llama del saber que no se arrodilla. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? Con esta pregunta, Sor Juana lanza una de las proclamas más valientes y certeras de la literatura hispanoamericana. No hay lamento, no hay súplica, hay desafío. Hay una mujer erguida, sola frente a los siglos, diciendo a su tiempo, y al nuestro, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué temes que piense, que lea, que sepa? Este soneto no es solo un reclamo. Es una revelación. Un espejo tendido al mundo que la rodea, lleno de convencionalismos, hipocresías y mandatos disfrazados de virtud. Sor Juana habla no solo como monja, como escritora, como mujer, habla como conciencia pura que no se resigna. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento? Y no mi entendimiento en las bellezas. Aquí hay una inversión gloriosa. Mientras la sociedad alentaba a las mujeres a perseguir la hermosura externa, Sor Juana invertía la mirada hacia dentro. No quería adornarse con joyas, sino con saberes. No quería el lustre de la piel, sino la luz del pensamiento. No era la belleza física lo que anhelaba cultivar, sino la inteligencia como flor inmortal. Y eso era lo imperdonable. Porque una mujer que piensa, que razona, que cuestiona, se convierte en llama insumisa, en palabra peligrosa. Se convierte en eco que no se deja acallar. Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. En estos versos, Sor Juana revela su ética interior. No se guía por los bienes materiales ni por los aplausos mundanos. Su tesoro es la sabiduría. Su gozo es interno. El conocimiento, para ella, no es un instrumento de poder, sino una forma de libertad. En un mundo que le ofrecía el silencio como virtud, ella eligió la palabra. En un mundo que le ofrecía la obediencia como premio, eligió la rebeldía de la razón. Y no estimo hermosura que vencida. Es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada fe mentida. Teniendo por mejor, en mis verdades, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Este cierre es una sentencia, una de las más poderosas que ha parido la poesía del barroco. Aquí, la poeta opone la eternidad del pensamiento a la fugacidad del mundo. Ella sabe que la hermosura se marchita, que el oro se oxida, que la fama se disuelve. Pero también sabe que el alma que busca la verdad no muere. Consumir las vanidades de la vida, en vez de ser consumida por ellas. ¡Qué inversión radical! Es una declaración de principios, una vida pronunciada en versos, una filosofía de fuego. Este poema no es solo el retrato de una mujer acosada por los prejuicios de su tiempo. Es un canto a la libertad del alma, una afirmación del pensamiento como templo sagrado. En cada palabra, Sor Juana se erige como faro. Su voz no se dobla, no se vende, no se encierra. Y a través de los siglos, ese eco sigue vibrando. Porque aún hoy, millones de personas, no solo mujeres, siguen enfrentando el juicio del mundo por querer aprender, pensar, leer, cuestionar. Este soneto no es solo poesía. Es resistencia. Es fuego sereno que aún arde. Capítulo 9. Este que ves, el retrato de la fugacidad. Este que ves, engaño colorido. Así empieza la poeta, con una confesión que ya desde el primer verso socava toda ilusión de permanencia. No hay ornato, no hay adorno, no hay idealización. Solo una certeza, la imagen es máscara, y el rostro es tránsito. En este soneto, Sor Juana se contempla a sí misma, no con vanidad, sino con la precisión de quien ha comprendido que el cuerpo es apenas sombra de lo que el alma custodia. El retrato del que habla, posiblemente un cuadro suyo, es apenas pintura, pero sus palabras lo transforman en un espejo universal donde todos podemos ver reflejado el paso del tiempo. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Esas palabras nos hacen ver que el retrato, ese objeto tan venerado en la tradición virreinal, símbolo de estatus y memoria, no es más que un espejismo bellamente tramado. La autora no se engaña. Sabe que los pinceles pueden mentir. Que la juventud no se fija en óleo.
Que todo lo hermoso, cuando es solamente exterior, esconde una fragilidad condenada al desgaste. Pero este soneto no es un rechazo de la belleza, es una meditación sobre su naturaleza transitoria. Sor Juana no se niega a lo visible, sino que lo ilumina con conciencia. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Aquí, la voz poética habla del intento vano del arte, y de la voluntad humana, de detener el tiempo. Cómo frenar los años, cómo negar las arrugas, cómo vencer al olvido. Ninguna lisonja puede ocultar la verdad del cuerpo que cambia. Y Sor Juana, con una lucidez sin temores, lo dice con palabras que no imploran clemencia, simplemente afirman. Y entonces, el poema da el giro. Porque ya no se trata solo del retrato ni del cuerpo que envejece. Se trata del yo que habita tras el rostro, de la identidad que no puede fijarse en un marco ni en una mirada. Es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada. Es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada. Es un afán caduco y, bien mirado. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Este final es demoledor. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 4 palabras que deshacen la materia y nos devuelven a lo esencial. Este no es un poema pesimista, sino radicalmente sabio. Nos recuerda que todo lo visible pasa, que todo lo externo se borra, y que quizás solo el alma, esa parte que piensa, que siente, que escribe, tiene algo de eterno. La flor al viento. La sombra. La nada. Así nombra Sor Juana los límites de lo humano. Pero al hacerlo, paradójicamente, nos eleva. Porque si el cuerpo pasa, el pensamiento permanece. Si la imagen muere, la palabra vive. Este soneto no es un lamento, sino una purificación. Una aceptación de la impermanencia que no anula el valor de vivir, sino que lo multiplica. Porque solo quien reconoce que todo pasa, sabe realmente abrazar el instante. Y así, Sor Juana se autorretrata no con colores, sino con versos. No para que la recordemos por su rostro, sino por su verdad. Capítulo 10. Detente, sombra la carne del deseo y el fantasma del amor. Detente, sombra de mi bien esquivo. Imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero. Dulce ficción por quien penosa vivo. Desde el primer verso, Sor Juana convoca al amor como una sombra, no una persona de carne y hueso, sino una silueta escurridiza, una imagen hechizada que la atrae con fuerza ineludible. No hay correspondencia, no hay entrega mutua. Solo la poeta y su fantasía, su construcción interna de ese bien esquivo, esa figura amada que se vuelve todo y no es nada. El amor aquí no es consumación, sino espejismo. El tono implorante, casi desesperado, de ese detente con que se abre el soneto, ya marca el ritmo de la súplica. Sor Juana quiere detener al espectro del deseo, como quien trata de atrapar con las manos un rayo de luna. Y sigue. Si al imán de mis constancias eres. Imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero. Dulce ficción por quien penosa vivo. El amor ha dejado de ser un vínculo para convertirse en un campo magnético que atrae sin remedio. Sor Juana habla de constancia, como si en su fidelidad, en su deseo firme y tenaz, hubiera derecho a ser amada. Pero la sombra del otro no responde. Es bella, sí, pero también escapa, se burla, desaparece. Y ese juego fantasmal hiere más que la ausencia pura. El segundo cuarteto ahonda en esta lucha emocional. Si al imán de mis constancias eres. De burlas fugitivo. ¿Por qué me tienes la alma en el cautivo? ¿Círculo de tus hierros prisionera? Aquí la metáfora del imán se convierte en jaula. Lo que antes era atracción, ahora es prisión. El amor no se vive como elección, sino como cautiverio. Ella no ha querido amar, ha sido hechizada, atrapada, encadenada por una imagen, quizá creada por su deseo, quizá por el juego de otro corazón. El círculo de tus hierros es uno de los versos más estremecedores de toda la poesía en castellano. Allí el alma queda encerrada, no por un cuerpo real, sino por la fantasía de lo amado. ¿Y quién no ha sentido eso alguna vez? Amar una presencia que en realidad nunca estuvo, desear una idea más que a una persona. Sor Juana, en este poema, nos pone frente al espejo del amor no correspondido, o peor aún, del amor que solo vive en nuestra mente.
El primer terceto se eleva a una de las imágenes más bellas de la tradición lírica. Oh tú, que en vano fuiste pretendido. En el mayor del gozo eres mi duelo. Y cuando en mí te tengo más subido, más falta el bien que tengo por consuelo. Este es el clímax del poema. El amado, tan buscado, tan anhelado, es una fuente de duelo incluso cuando se siente cerca. Sor Juana lanza una afirmación desconcertante y sublime. En el instante más alto del gozo, el dolor es mayor. El amor no solo no consuela, duele más cuanto más se aproxima. Porque al tocarlo, se revela su vacío. Es la paradoja final. Cuando el deseo se acerca, la ilusión se rompe. Y concluye el soneto. Más falta el bien que tengo por consuelo. Este último verso es un eco que sigue resonando siglos después. El amor como consuelo que se niega. El amor como luz que se apaga justo cuando alumbra. El amor como espejismo que no solo nos sacia, sino que abre heridas más hondas cuanto más se desea. Este poema, además de su perfección métrica y su musicalidad envolvente, revela la profundidad psicológica de Sor Juana. Nos habla de un deseo tan humano como atemporal, querer aquello que no se puede tener. Pero no desde la queja vacía, sino desde una observación aguda, que se abre en varias capas. Una lectura erótica, la pasión por un cuerpo que no se entrega. Una lectura espiritual, el anhelo del alma por una verdad superior que se le escapa. Una lectura poética, la confesión del arte que persigue lo inalcanzable. El amor aquí es un abismo dulce, un pozo sin fondo que se baja con alegría, y con lágrimas. Y Sor Juana, como toda gran poeta, no se limita a sentirlo, lo nombra, lo escribe, lo convierte en eternidad. Capítulo 11. Hombres necios, el filo de la inteligencia, la justicia en verso. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Desde el primer verso, Sor Juana no pregunta, sentencia. Acusa a los hombres de ser no solo jueces injustos, sino responsables directos de los actos que censuran. Su lenguaje es directo, agudo, limpio de ambigüedades. Le señala con una mezcla de ironía y lógica irrefutable. Ustedes culpan a las mujeres por lo que ustedes mismos provocan. Esta inversión del lugar común, donde la mujer es siempre la seductora culpable, sacude los cimientos de su tiempo, y aún de muchos siglos después. Este poema no es un soneto, sino una redondilla compuesta por múltiples cuartetas de arte menor. Esto le da ritmo, agilidad y contundencia, como golpes que se repiten uno tras otro, con cadencia de tambor de guerra. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis. Para pretendida, Tais. Y en la posesión, Lucrecia. Aquí Sor Juana desenmascara la trampa. Los hombres desean mujeres que sean sensuales para conquistar, pero luego las desprecian si no son puras como mártires. Exigen una dualidad imposible, una dicotomía perversa entre lo deseado y lo permitido. El poema está cargado de preguntas retóricas que ponen al lector contra las cuerdas. Con su ironía fina, su retórica imbatible y su lógica casi jurídica, va desnudando contradicción tras contradicción. ¿Cuál mayor culpa ha tenido? En una pasión errada. ¿La que cae derrogada? ¿O el que ruega de rendido? ¿Qué manera de invertir la carga de la culpa? Aquí, Sor Juana vuelve a plantear una de las preguntas más radicales. Si una mujer cede al deseo tras ser incansablemente cortejada, ¿no debería el hombre, que insiste y presiona, asumir mayor responsabilidad? Ella se anticipa siglos a los debates sobre consentimiento, manipulación, poder y desigualdad estructural. Y luego, como una ráfaga que no cesa. ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga. La que peca por la paga. O el que paga por pecar. Este cuarteto es demoledor. Aquí no solo apunta al doble rasero moral, sino que desmonta la hipocresía de la prostitución vista como culpa femenina. ¿Quién sostiene esa práctica sino el que paga por ella? ¿Quién mancha más su conciencia, la que sobrevive o el que compra cuerpos? Sor Juana va más allá del simple reproche. Ella exige inteligencia, sensatez y autocrítica. No es una rebelión sin causa, sino una revolución de la razón, una ofensiva que no se basa en emociones, sino en una lógica imparable. Bien con muchas armas fundo. Que lidia vuestra arrogancia. Pues en promesa e instancia. Juntáis diablo, carne y mundo. Este cuarteto es un latigazo teológico. Sor Juana,
con plena conciencia de su fe, acusa a los hombres de conjurar los tres enemigos del alma, diablo, carne y mundo, para seducir y luego condenar a quien cae. Usa sus propias herramientas contra ellos: el dogma, la doctrina, la lógica cristiana. Y cierra con una ironía que roza el arte de la sátira. ¿Por qué queréis que obren bien? Si las incitáis al mal, ¿queréis las cual las hacéis? ¿O las hacéis cual las buscáis? Este final no solo es brillante por su estructura circular, sino por su poder argumentativo. Si las mujeres actúan mal, ¿no será que los hombres las han formado así? ¿No será que esa sociedad moldeó el pecado que luego condena? En estas líneas, Sor Juana voltea el espejo y lo obliga a reflejar a quien nunca se mira. Este poema no es solo una joya literaria, es un manifiesto feminista escrito en el siglo XVII. Es un acto de rebeldía donde la pluma se convierte en espada y la palabra en justicia. En él no hay lágrimas ni súplicas, hay razón, hay desafío, hay inteligencia. Y por eso sigue siendo leído, analizado y recitado como si fuera escrito ayer. Sor Juana no solo defendió a las mujeres, sino que desenmascaró el poder con la mejor de las armas: el pensamiento claro, afilado, hermoso. Su voz es un faro que ilumina siglos. Y en este capítulo, brilla con toda su fuerza. Capítulo 12. La mirada hacia dentro, la conciencia en lucha. Sor Juana no solo fue una mujer de letras y de ciencia, ni únicamente una crítica de su tiempo, ni solamente una figura devota. Fue, ante todo, una conciencia despierta, una mente que se observaba y se desnudaba en versos. En este capítulo nos sumergiremos en uno de sus sonetos más intensos y reflexivos, un poema donde el sujeto poético se enfrenta consigo mismo, donde el alma es campo de batalla entre la razón, la carne, la vanidad y el deseo de virtud. El soneto reza: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento? Y no mi entendimiento en las bellezas. Desde este primer cuarteto, Sor Juana se presenta no como víctima, sino como interrogadora. No se dirige a un amante ni a Dios, sino al mundo, con mayúscula, como representación de la sociedad, de sus reglas absurdas, de su persecución constante hacia quien piensa diferente. La poeta no quiere ser admirada por su cuerpo ni por su gracia exterior, sino por su inteligencia, por su curiosidad infinita, por su sed insaciable de saber. Y sin embargo, ese mundo que tanto celebra la apariencia y lo superficial la juzga por apartarse de ello. Este es un poema escrito desde el rincón del claustro, pero con la voz de una mujer que ya ha vivido la opresión de las pasiones humanas y ha decidido retirarse para pensarse. Y en ese retiro, descubre que el mundo no perdona a quien no lo imita. Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. Este segundo cuarteto es una declaración de principios. La poeta rechaza el oro y el brillo mundano, pero no por ascetismo vacío, sino porque tiene claro que su mayor tesoro es su mente. Quiere enriquecerla, cultivarla, y no ponerla al servicio de banalidades. Este pensamiento, radical en su tiempo, nos habla de una mujer moderna, que se niega a sacrificar su lucidez por un lugar en la corte, en la farándula, en el teatro del prestigio social. Pero esta afirmación no es arrogante. Al contrario, nace de una conciencia inquieta, de un espíritu en continua lucha consigo mismo. Y no estimo hermosura que vencida. Es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada fe mentida. Teniendo por mejor, en mis verdades, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Aquí, Sor Juana da un giro más profundo. Reconoce que la belleza es efímera, que el cuerpo es víctima del tiempo, que el esplendor mundano es una trampa. La riqueza, la hermosura, los aplausos sociales, todo eso se desvanece, y con ello, se desvanece también el alma que se aferró a tales vanidades. Por eso, ella elige lo contrario. Elige consumir las vanidades, es decir, renunciar a ellas, desmontarlas, ponerlas al fuego del pensamiento, antes que consumir su vida persiguiéndolas. Esta es la clave del poema. Y también, de buena parte de su obra, el conflicto entre el mundo exterior y el mundo interior, entre el brillo social y la verdad íntima. Este poema no es un simple reproche, es una meditación filosófica, un ejercicio de honestidad brutal. Sor Juana sabe que al renunciar al mundo paga un precio: la incomprensión, la calumnia, el exilio moral.
pero aún así elige su camino. Lo elige con dignidad y con fuego. Este soneto es uno de los textos donde más claramente se enfrenta consigo misma y con el mundo. Es un grito contenido, pero firme. No hay nostalgia aquí, ni lamento, hay convicción. Y esa convicción ha resonado a lo largo de los siglos, porque todos, en algún momento, hemos sentido esa lucha entre lo que somos y lo que el mundo quiere que seamos. En este capítulo, Sor Juana no se esconde tras metáforas. Se muestra como una mujer que ha elegido pensar, que ha renunciado al escenario del aplauso para habitar el silencio del conocimiento. Y al hacerlo, nos deja una enseñanza que sigue siendo faro. Consumir vanidades de la vida. Que consumir la vida en vanidades. Una línea que es filosofía, sentencia y consuelo. Capítulo 13. Amor y doble moral, el látigo sutil del verso. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Comienza el poema más citado, más temido, más revolucionario de Sor Juana. Una verdadera acusación poética, lanzada como una lanza desde los muros del convento, pero dirigida a la sociedad entera. En estos versos la poeta no se reprime, no disfraza su crítica, la lanza directamente al rostro del poder masculino. Su voz es una que clama justicia no desde la ira, sino desde una razón incontestable. En este poema, la figura del hombre es puesta bajo el microscopio de la lógica y la experiencia. Sor Juana lo confronta por su doble moral, por exigir pureza y virtud a las mujeres, mientras él mismo las incita, las seduce, las engaña y luego las desprecia. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien? Si las incitáis al mal. Este fragmento desenmascara un juego perverso que aún hoy resuena en muchas culturas. El deseo masculino que, una vez satisfecho, convierte a la mujer en objeto despreciado. Sor Juana sabe que la libertad de la mujer está limitada por juicios sociales que se contradicen entre sí. Por eso escribe con la agudeza del filo, con un tono que es dulce en ritmo pero demoledor en contenido. Aquí no hay un yo lírico pasivo ni suplicante. Al contrario, es una voz audaz, sarcástica, lógicamente imbatible. Cada estrofa es un espejo que devuelve al hombre el reflejo de su cinismo. Cada cuarteto es un tribunal donde la justicia se ejerce con la espada de la razón. Combatís su resistencia. Y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Este verso es magistral. Retrata esa eterna contradicción donde la mujer no puede ganar, no importa lo que haga. Si cede, es vil. Si resiste, es altiva. Si es modesta, es aburrida. Si es libre, es condenable. Sor Juana clava el dardo en el centro. El problema no está en la mujer, sino en el patrón injusto con el que se le mide. Más adelante, como buena dialéctica que era, presenta al hombre como su propio verdugo. ¿Quién mayor culpa ha tenido? En una pasión errada. La que cae de rogada. O el que ruega de rendido. Aquí la lógica aristotélica se mezcla con el dolor social. La pregunta es una bomba retórica. ¿Quién es más culpable? ¿La mujer que cede tras insistencia, o el hombre que insiste hasta quebrar? La poeta no da una respuesta explícita porque el peso moral ya ha caído como plomo sobre el lector. Este soneto, más que un poema amoroso, es un manifiesto. Una proclama feminista siglos antes del feminismo. Una defensa de la libertad de la mujer, no para amar ciegamente, sino para decidir su deseo sin ser condenada por ello. El poema termina con una doble sentencia lapidaria. Bien con muchas armas fundo. Que lidia vuestra arrogancia. Pues en promesa e instancia. Juntáis diablo, carne y mundo. El cierre es brillante. El hombre representa la tentación, la carne y el mundo, tres enemigos del alma según la teología cristiana. Sor Juana, hábilmente, utiliza los propios códigos del dogma para denunciar la injusticia masculina. Es como si dijera, si ustedes quieren moral, entonces asúmanla también para sí mismos. Este capítulo es, sin duda, una de las cimas del pensamiento crítico y literario de Sor Juana. Aquí no hay que buscar símbolos ocultos. Todo está dicho de frente, con claridad, con verdad. Y es por eso que este poema ha sobrevivido más allá del tiempo, de las modas, de los credos. Porque su verdad es profunda y universal. Y así, en este capítulo 13, contemplamos a la Sor Juana más valiente, más frontal, más irrebatible.
No se trata de una mujer contra un hombre. Se trata de la voz de la justicia contra la estructura de la desigualdad. Capítulo 14. El alma en fuga, Sor Juana y la sed de lo eterno. Detente, sombra de mi bien esquivo. Imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero. Dulce ficción por quien penosa vivo. Este poema, uno de los más intensos y musicalmente perfectos de Sor Juana, es también una clave para entender la dualidad de su alma. Porque lo que aquí se describe no es solo el anhelo amoroso por un ser humano, sino también la búsqueda del absoluto, del ideal, de Dios o de un amor que trascienda la forma y el cuerpo. Desde los primeros versos, hay una persecución desesperada, una sombra que escapa, un espejismo que se disuelve entre los dedos, y sin embargo, es en ese mismo espejismo donde reside la razón de vivir y morir. Este poema, como buena parte de su obra lírica más profunda, es un mapa del deseo que no se consuma, un camino circular que lleva al mismo punto de partida, la imposibilidad de alcanzar lo perfecto, lo eterno, lo inmortal. El amor como experiencia mística. A lo largo de sus versos, Sor Juana convierte el amor en una experiencia mística, casi herética, donde el objeto amado no es tangible, sino etéreo, inasible, irreal. Este ser amado no tiene cuerpo, no tiene rostro fijo. Es una idea, una chispa divina, un fulgor que se proyecta sobre la realidad como un velo. Eres, al fin, quien con amor me obliga. Y aunque al desdén tu altivo proceder, tu sombra en mi pesar es mi alegría. Hay una aceptación paradójica del sufrimiento. Es decir, se sufre porque se ama, pero también se ama porque se sufre. Y esa dialéctica de dolor y gozo nos remite directamente a los místicos del siglo de oro, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús. Pero mientras ellos escribían desde una entrega religiosa completa, Sor Juana escribe desde el límite, desde el borde, desde la carne que aún late. Este poema es, por tanto, una oración sensual y una meditación trascendente al mismo tiempo. Es un rezo disfrazado de elegía amorosa. Es la voz de una mujer encerrada físicamente, pero libre en su imaginación, que se atreve a tocar con palabras el rostro de lo eterno. El amor imposible como metáfora del conocimiento. No podemos dejar de lado el hecho de que Sor Juana fue, ante todo, una amante del saber. La sombra que persigue puede ser también la metáfora del conocimiento, ese saber absoluto, total, que nunca se alcanza del todo, pero cuya búsqueda justifica la existencia misma. Si no me engaña el error. Si no me ciega el engaño. Sombra que pasa es tu amor. Y yo, en seguirte, me daño. Este fragmento de otro de sus sonetos continúa esa línea. La sombra del amor, como la sombra del saber, es inasible, y sin embargo, su persecución se convierte en sentido de vida. El daño está en el deseo insatisfecho, pero también en el renunciar a desear. Ahí está, entonces, el drama existencial de Sor Juana. Buscar lo que no se puede alcanzar, amar lo que no se deja amar, saber lo que no se deja conocer. Una espiritualidad racional. Y sin embargo, pese a esa tensión entre alma y mundo, entre razón y amor, Sor Juana no se entrega al delirio. Su poesía mantiene un equilibrio perfecto, una geometría del pensamiento. Incluso en su exaltación más intensa, el ritmo, la métrica, la claridad conceptual, revelan un alma filosófica. Esta espiritualidad racional es lo que la separa de otros místicos. Ella no renuncia al intelecto en nombre del fervor. Ella abraza el fervor sin soltar jamás la mano de la lógica. En sus versos hay fuego, pero también hay arquitectura. Hay deseo, pero también hay matemática del lenguaje. Es el logos y el patos en su estado más depurado. Una conclusión sin final. Este capítulo es una de las más hermosas contradicciones de Sor Juana. La mística sin dogma, la pasión sin cuerpo, la eternidad hecha metáfora. Su alma está en fuga, pero esa fuga es su arte, su testimonio, su legado. En este soneto y en muchos como él, Sor Juana no solo escribe poesía. Ella invoca, convoca, cuestiona, reclama, reza y filosofa. Y cada lector, al leerla, se convierte también en esa sombra que persigue, en ese eco que huye, en ese amor que no se deja poseer. Capítulo 15. El eco y el silencio, la eternidad en la voz de Sor Juana. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento? Y no mi entendimiento en las bellezas. Con estos versos, inmortales ya, Sor Juana se despide del mundo y lo enfrenta.
En ellos, hay una espada, una llama, un escudo. Pero también hay una lágrima contenida, una ironía fina como un puñal, una tristeza ancestral. Es un epitafio en vida, una declaración de guerra a los moldes, a las máscaras, a la limitación femenina del barroco. Aquí no es solo la poeta la que habla, sino la mujer, la intelectual, la hereje de la obediencia. No es solo Sor Juana, sino todas las voces silenciadas, todos los libros no escritos, todos los pensamientos cortados por la tijera de la costumbre. Y sin embargo, la grandeza de este poema, de este pensamiento, es que no ataca por violencia, sino por sabiduría. No grita, razona. No destruye, revela. No implora, afirma. Una despedida sin rendición. Llegamos al final de este viaje sonoro, espiritual y literario, y lo hacemos como ella lo hizo, no con la cabeza gacha, sino con la pluma alzada como lanza. En sus últimos años, acorralada por las autoridades eclesiásticas, humillada por los silencios, despojada de sus libros y saberes, Sor Juana firma con su propia sangre la confesión de sus culpas, que no son otras que las de haber pensado, escrito, amado el conocimiento. Pero esa aparente rendición no fue nunca verdadera. Porque sus palabras, sus versos, resistieron el tiempo, las llamas, las censuras, los siglos. Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. Es esta ética del pensamiento la que la vuelve eterna. Su inteligencia, en lugar de adornar los escaparates del poder, se convirtió en linterna para otras mujeres, otros lectores, otros siglos. Su despedida no es un adiós. Es un acto de inmortalidad. La poeta como legado. Y ahora, cuando recorremos sus sonetos uno a uno, cuando dejamos que sus rimas nos arropen o nos hieran dulcemente, entendemos que Sor Juana fue más que una escritora, fue una construcción poética de la libertad. Su voz no fue solo verso, fue refugio, fue templo, fue fortaleza. Cada palabra suya escrita en el encierro de un convento es una ventana abierta al universo. Cada estrofa suya bordada con arte y dolor es una trinchera contra la ignorancia, un altar para el conocimiento, un canto a la autonomía. En ella se encuentra la sabiduría de los clásicos, la pasión de los místicos, el filo de los filósofos, y la ternura de los más humanos amores. El silencio no existe. Muchos dicen que al final cayó, que obedeció, que se retiró del mundo. Pero eso es solo apariencia. Porque cuando se escribe como ella escribió, el silencio nunca es real. Sus palabras flotan en el aire del tiempo como un canto sostenido. Su voz resuena en las bibliotecas, en las aulas, en los corazones, en cada boca que la recita y en cada alma que la comprende. La muerte no es el fin para quien ha escrito lo que Sor Juana escribió. El silencio no existe para quien ha dicho lo que Sor Juana dijo. Ella nos enseñó que la inteligencia es una forma de amor, y que el amor puede ser un camino al conocimiento. Nos enseñó a pensar como forma de libertad, y a escribir como forma de eternidad. Epílogo: la eternidad de una voz encendida. Sor Juana no ha muerto. Vive en sus versos como vive el fuego en la brasa. Sus sonetos no son solo poesía, son espejos. Son preguntas. Son respuestas que todavía buscan lector. Quien lee a Sor Juana, no la estudia, la respira. Quien escucha a Sor Juana, no la oye, la siente en su sangre. Quien recuerda a Sor Juana, no rememora, la hace presente. Y ahora que hemos llegado al final de este libro, no hay final. Porque donde hay palabra verdadera, hay principio. Donde hay pensamiento, hay resurrección. Donde hay poesía, hay vida. Sor Juana Inés de la Cruz, la Fénix de América, la 10ª musa, no ha callado jamás. Solo está, paciente, aguardando, en cada hoja, en cada verso, en tu voz. Gracias por escuchar. Si estas palabras tocaron tu alma. Si la voz de Sor Juana encendió en ti una llama. Te invito a suscribirte, compartir y apoyar este canal. Aquí la poesía vive. Y tú eres parte de ella. Hasta la próxima palabra.